Dios solo es uno y es el principio y el fin. Por lo tanto, al decir que Dios es mi principio y mi propio fin, me está limitando el ejercicio de la voluntad. ¿Veis por qué la tendencia teológica se ciñe únicamente al espectro de la luz visible y no al espectro total? Respecto de esa luz visible, Demócrito fue quien enunció la teoría de la emisión, que consiste en la creencia demostrada después de que todo lo que vemos no es la realidad. ¿Por qué? Porque vemos un objeto al iluminarlo la luz y solamente vemos la luz que sobra del reflejo de esa luz en el objeto. Es decir, que si la luz visible es este espectro y contiene estos 7 colores y sobre la superficie determinada de un objeto incide la luz, lo que se refleja de luz es lo que sobra. Es decir, si la superficie del objeto me está absorbiendo todos estos colores y solamente no absorbe el color rojo, estos rayos que reflejan en la superficie del objeto me dicen que ese objeto es de color rojo. Pregunta, ¿realmente el objeto es de color rojo? De ahí la teoría de la emisión. Se atribuye también a Isaac Newton, pero no es realmente de Newton, solo que Newton la demostró junto con Goethe en la teoría de los colores, demostró lo que venía diciendo Demócrito, y seguramente tampoco la inventó Demócrito, venía también de antes, como creencia. Hoy en día es comprensión. Ya que estamos hablando del ejercicio de la voluntad y del raciocinio y de la razón, entramos en el punto de esa razón. Si hacemos caso a la ontología y somos como Dios, y hay tantos dioses como individuos, hay infinitos dioses, si esa creencia fuera verdad, Platón dijo que la capacidad de razonar nos convierte en logos. El término logos es equivalente al término Dios. Por lo tanto, si cada uno tenemos esa capacidad de adquirir cualidades logoicas, es que somos capaces de adquirir cualidades divinas. Proceso psicológico para conseguir la capacidad logoica, la mayéutica. ¿Qué significa? Ya sabemos que logos es razón, la capacidad de razonar, la capacidad de identificar a una causa. El proceso psicológico para llegar a ello es la mayéutica, viene de muy atrás, se atribuye a Sócrates. Ya hablamos de ella en la charla pasada y vimos que consistía brevemente en que el conocimiento que pueda tener debo ponerlo en duda. Si lo pongo en duda, generaré una pregunta. Cuando encuentre la respuesta, la incorporo esa respuesta a mi propio conocimiento, lo enriqueceré. Vuelvo a poner en duda todo lo que sé. Generaré una nueva pregunta, que al obtener otra respuesta y por mí mismo, creencia interna, la acumulo a mi nivel de conocimiento, se continuará aumentando. De esa manera, cada vez mi cerebro ha de albergar mayor número de conocimientos. ¿Esto puede llegar a tener un límite? Sí. Teórica y en creencia, sí. Pero realmente no. ¿Por qué? No es que tenga límite la memoria, sino que esos fotones que os he mencionado antes y que ahora en un momento haremos referencia, constituyen ese blanco lumínico, esa maximización o combinación de dos esfuerzos, el humano
y no se sabe de quién más, adecuando nuestro cuerpo físico, emotivo y mental a la realización de aquella propuesta, por difícil que sea. Por lo tanto, esta combinación entre logos y mayéutica, como llegar a la causa y cómo puedo llegar al efecto, me lleva a un tercer concepto, que es el fractal. El fractal tiene dos acepciones, una científica y otra psicológica. La científica quiere decir que es una geometría que se repite. Toda geometría repetida constituye un fractal. Si habéis visitado la Alhambra de Granada, habéis visto unos magníficos ejemplos de fractal. Cuando esas geometrías repetidas tienen cierta belleza, hay un conjunto armónico en ese fractal. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia entre causa y efecto. Y ahora viene el concepto, digamos, no científico, sino psicológico del fractal. Precisamente es la relación entre el logos y la mayéutica. ¿Qué supone eso? Que si soy capaz de identificar la razón, es que me estoy convirtiendo en logos. Pero si soy capaz de realizar esa razón o esa causa en forma de efectos, es que estoy relacionando causa y efecto. Lo inmaterial con la materia, lo irracional con lo racional, o al revés. Luego, esa fractalidad es la capacidad de relacionar estos dos estados. Estos dos estados que se pueden interpretar como que lo tenemos aquí, como que el fractal es capaz de relacionar el estado de los efectos, que es aquello que ya he hecho y se corresponde con el pasado, con el estado de las causas, que es lo que haré y todavía no está hecho. Los hechos o efectos constituyen materia. Lo que haré todavía no está hecho, no es aún materia, pero lo será. Por lo tanto, esa relación entre pasado y futuro, esos dos estados de materia, suponen una capacidad fractal. Y el método psicológico se aboga porque es la mayéutica y se da la razón a ese término de logos. Cuando hablamos de fractal y de relacionar causa y efecto, dos estados, pasado y futuro, llegan los neurofisiólogos y le dicen al científico: lo que me estás explicando de fractal, relacionar causa, efecto, etc., detecto que en el cuerpo físico humano hay un órgano que es fractal, el cerebro. Es capaz de percibir simultáneamente el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque a través de esa mayéutica, de convertir en respuesta una pregunta, de enlazar pasado y futuro, me está relacionando dos estados materiales. Y esos dos estados los relaciona al mismo tiempo. Es como cuando veíamos el espectro, que por un lado ejerzo mi voluntad y aumento mi frecuencia vibratoria en cuanto a que estoy aumentando mi nivel energético. Y por el otro lado, estoy aumentando también la capacidad de la materia para realizar aquello tan difícil y cada vez más difícil. La combinación de esas dos culminaciones es respecto del pasado y del futuro. Hay un cambio de creencia respecto de todo lo que os estoy contando y se corresponde con la llamada catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta
ha sido una creencia, pero ya no lo es. Superficialmente os explico de qué se trata y como es respecto de la luz y de la comprensión, tiene que ver. La catástrofe ultravioleta se basaba, es un aspecto científico de la luz. Dice que al aumentar la frecuencia de una emisión radiactiva, como puede ser un foco de luz, al aumentar la frecuencia infinitamente, la radiación luminosa o luminiscente aumentaría también infinitamente. Conclusión: si frecuencia e intensidad radiactiva aumentan infinito, el objeto emisor de esa radiación perdería su temperatura absoluta. Al perder su temperatura absoluta se desintegraría, dejaría de existir, y eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? La mecánica cuántica es la única que ha demostrado y ha insuflado comprensión respecto de la catástrofe violeta, diciendo que esta creencia es falsa. La física clásica afirmaba esto como verdadero, pero no lo podía demostrar. Creía en ello. Cuando la mecánica cuántica ha podido demostrar que en el mundo de las partículas no es verdad esto, y por mucho que aumente la frecuencia lumínica, contrariamente a lo que la física clásica creía, que es que aumentaba infinitamente la intensidad, no es así. Llega un momento en que la intensidad ya no aumenta más. ¿De qué nos sirve la catástrofe ultravioleta para lo que estamos hablando? Para afirmar y concluir que por mucho que aumentemos la frecuencia vibratoria de nuestro cerebro, no se va a desintegrar, no se va a destruir, tal y como la física clásica sí que afirmaba. Otro ejemplo de variación de creencias y de variación de frecuencia es el electrón respecto del orbital atómico. Una representación muy sencilla de un átomo podría ser esta: un núcleo extremadamente pequeño, tan pequeño que si este núcleo tuviese 30 centímetros de diámetro, el electrón más próximo estaría situado a 30 kilómetros de distancia. ¿Os imagináis el espacio vacío que supone un átomo? Pues el electrón orbitando alrededor de un núcleo atómico está consumiendo determinada energía. Pero este electrón no orbita siempre con esa energía, es decir, con esa frecuencia, sino que llega un momento dado, y no sabemos por qué ni cómo, en que al electrón lo estamos viendo en otro orbital más cerca del núcleo. Y cuando lo volvemos a observar otra vez, resulta que ahora está orbitando en otro mucho más alejado, con la diferencia de que este electrón, cuando se acerca al núcleo, consume menos energía y orbita más lento, a menor velocidad. Pero cuando se aleja, consume mucha más energía y orbita mucho más veloz. Es tal la velocidad de orbital que iguala o supera a la velocidad de la luz física. Lo cual quiere decir que ese ejemplo clásico de que una persona que fuera capaz de moverse a la velocidad de la luz está hablando con otra persona en Valencia y está hablando con otra persona en Barcelona, como puede desplazarse entre Valencia y Barcelona a la velocidad de la luz, ambas personas, la catalana y la valenciana, dirán que han estado hablando con esa al mismo tiempo, cuando para quien se desplaza no es así. Pues eso ocurre con el electrón. Es capaz de orbitar en distintas frecuencias, variando sus tiempos, cambiando sus velocidades. Pero ¿de qué nos sirve en lo que estamos hablando?
nos sirve en que nuestro cerebro actúa exactamente igual que el electrón. Nuestro cerebro es fractal y tiene la capacidad de aumentar o disminuir la velocidad de la frecuencia con la que funciona. Por lo tanto, todas las características del fractal y todas las características del electrón quedan incorporadas a nuestro propio cerebro. Respecto de la velocidad de la luz, y por lo tanto de la velocidad de nuestro cerebro en cuanto a las sustancias químicas que contiene, en 1999 Lane Hau y su equipo consiguieron reducir la velocidad de un rayo luminoso a 17 metros por segundo. Daros cuenta de que la velocidad de ese rayo libre son 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues lo redujeron a 17 metros por segundo. Pero en 2003, hace 10 años, nada, Mikhail Lukin y su equipo no solo redujeron la velocidad de la luz más que Lane Hau, sino que pararon el rayo de luz completamente. ¿Os imagináis la perplejidad y la sorpresa de un científico para observar los fotones de un rayo luminoso quietos por primera vez en la historia? ¿Os imagináis lo que supone esa fotografía? ¿Esa visión? ¿Os imagináis la cantidad de cosas que comprenden en los científicos y la cantidad de creencias que echan por tierra? Luego vemos que en ese proceso estamos continuamente, y hay muchos ejemplos de ello, cambiando creencia por comprensión. Y en esto consiste el proceso evolutivo humano. Y en esto consiste el desarrollo de nuestra propia inteligencia. ¿Qué método psicológico se aboga para hacer realidad esa mayéutica y para hacer realidad que nuestro cerebro sea fractal, enlace pasado con futuro, y actúe como el electrón, que es capaz de orbitar o de funcionar en distintas frecuencias? Hay un método, hay muchos, pero hay uno que resalta sobre todos, y no se llama así, tiene otro nombre más complicado, pero os lo traduzco y os lo simplifico, y se llama inversión. ¿En qué consiste esta inversión? Consiste en comprender cómo funcionamos y cómo deberíamos o podríamos funcionar. ¿Cómo funcionamos? Primero, nuestros órganos físicos sensoriales nos dan datos. Y todos aquellos datos los procesa nuestro cerebro y elaboramos un pensamiento. Pues bien, se aboga por la inversión. Que el cerebro ordene a todos nuestros órganos sensitivos que no nos den datos. Que nuestro cerebro no haga caso a lo que ven nuestros ojos, a lo que tocamos, a lo que oímos, sino que todos esos datos, que permanezca nuestro cerebro insensible a ellos, que no haya conexión por el ejercicio de la voluntad entre órganos sensitivos y nuestro cerebro. Es decir, ¿somos capaces de elaborar un pensamiento sin desear nada, que no tenga base ni sustento en el deseo, en lo que me apetece? Cuando seamos, y en la medida en que seamos capaces de pensar sin los datos sensitivos, tendremos la primera premisa de la inversión. Habremos elaborado un pensamiento libre en lo posible de materia. Por lo tanto, el más etéreo, el más abstracto y el de mayor frecuencia posible en mi cerebro. ¿Qué sucede a continuación?
que ese pensamiento va a demandar datos, ahora sí, a mis órganos sensitivos, que le van a decir a mi cerebro cómo actuar y cómo poner mi cuerpo y mi sentimiento y mi mente en movimiento para ejecutar aquella propuesta. Lo cual quiere decir que ese método de inversión implica el esfuerzo y la voluntad en lo más abstracto, en lo que no contiene a un deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es el resto y la impresión del pasado. Si soy capaz de elaborar un futuro que todavía no está dependiendo del pasado, es que ese futuro es el más puro y el más libre. Y me remito al principio. Se hace realidad aquello de la creencia en mí mismo, porque no responde respecto de nada de mi pasado. No deseo repetir algo que me dio satisfacción, o no deseo reprimir o suprimir algo que me hizo padecer, sino que al desprenderme de mi pasado elaboro un futuro libre, y eso me hace que en el presente sea más eficaz. Lo cual quiere decir esa progresión entre mayor frecuencia y mayor adaptación respecto de la longitud de onda. Y esto lo puedo realizar con mi cerebro. Las dos frecuencias. Esa energía que llamamos voluntad tiene tres componentes. Un componente químico. ¿Cuál es el componente químico de mi voluntad? Todas las secreciones hormonales, el pH, las enzimas, las proteínas, todas las sustancias que mi cuerpo elabora para su funcionamiento. Toda esta energía y sustancias están como soporte físico para que mi cuerpo funcione. Segundo, tiene un componente eléctrico. ¿Por qué? Porque en mi cuerpo existen 4 componentes que se transmiten partículas, concretamente electrones. El oxígeno respecto del fósforo y el carbono respecto del nitrógeno. De manera de que el oxígeno tiende a desprenderse de uno de sus electrones, de cada uno de sus átomos. Pero el electrón desprendido del oxígeno es el único que le apetece absorber al fósforo. Luego, entre oxígeno y fósforo hay una corriente de electrones, es decir, una electricidad. Pero ocurre también lo mismo entre el carbono y el nitrógeno. Y se cierra el circuito, lo cual quiere decir que mi propio cuerpo es un generador eléctrico y va del polo positivo al negativo y luego regresa del negativo al positivo. Y esa energía eléctrica depende de la cantidad de electrones que se intercambian estos 4 elementos químicos. A mayor número de partículas intercambiadas, mayor voltaje tendrá mi electricidad. ¿Qué supone eso? Que las neuronas de mi cerebro van a crear un impulso eléctrico cada vez con mayor voltaje, más potente. ¿Por qué? Porque cada vez soy capaz, porque aumento mi eficacia, de hacer cosas más difíciles y necesito mayor atención mental. Me estoy desprendiendo de mi pasado. No estoy atendiendo a los datos de mis órganos sensitivos, sino cada vez estoy aislando más mi mente para que funcione libre y sin trabas. Tal y como Galileo Galilei definió la caída libre de los cuerpos. Si todos fuéramos capaces de funcionar mentalmente libres de las trabas del deseo, todos tendríamos la misma capacidad, no unos más y otros menos. La diferencia está en cuánto deseo hemos sido capaces de apartar de nuestros pensamientos.
La tercera se corresponde con un carácter electromagnético. ¿Qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es el fenómeno resultante de que una electricidad haya pasado o interferido en un objeto material. ¿Cómo se construye un imán? Simplemente haciendo pasar una corriente eléctrica por hierro. Los átomos de ese hierro, curiosamente, se agrupan los protones a un extremo y los electrones a otro extremo. Y sin embargo, el pedazo de hierro lo vemos exactamente igual, pesa lo mismo. Pero ojo, su estructura atómica no es la misma. A uno de los extremos del objeto se han concentrado todas las cargas eléctricas positivas y al otro, diametralmente opuesto, las cargas eléctricas negativas de ese hierro. Y entonces aparece el imán. ¿Por qué? Porque hay un trasvase de lo positivo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo para recuperar el hierro su estado natural. Y mientras lo recupera, ese es el tiempo que dura un imán. En mi cuerpo sucede lo mismo. Cuando el efecto químico y el efecto eléctrico funcionan y se combinan, en mi cuerpo aparece el fenómeno electromagnético. Es decir, eso que nos fotografía la cámara Kirlian, que parece que tengamos varias manos y que nuestro cuerpo sea mucho más voluminoso de lo que vemos y que hay como un halo energético con ciertos colores y que esos colores no son los mismos en el momento en que se nos ha hecho la fotografía. ¿Por qué? Porque en el momento de fotografiarnos no tenemos ni el mismo deseo ni el mismo pensamiento. Por lo tanto, prueba material de que nuestro cerebro está cambiando de frecuencia y eso implica una variación en las partículas que hay tanto fuera como dentro de mi propio cuerpo. Cuando comprendemos que la voluntad no es algo inexplicable y que no supone solo esfuerzo, sino que es la combinación de estas tres energías, llegamos a desbancar todo aquello que podamos creer sobre la voluntad y llegamos quizá a olvidarnos y a respetar a quien crea que la voluntad es algo que es de Dios y que nosotros no tenemos posibilidad de desarrollar esa voluntad. Puede que eso sea de otra manera. En la última charla vimos respecto de ese carácter electromagnético, porque es muy curioso, el hecho de que la unidad de medida de la energía electromagnética es el fotón. Y vimos que cuando un fotón, y lo ilumino, lo pongo así como estuviera iluminado, cuando un fotón choca contra un átomo excitado, y un átomo excitado es que ya no puede absorber más energía, traducido concretamente, que los electrones de ese átomo ya no pueden orbitar más lejos del núcleo. Porque si se mueven un ápice y orbitaran un poquito más lejos, abandonarían el átomo y el átomo se desintegraría. Y eso no ocurre. Pero está en el límite. Es decir, es un átomo que ya no puede contener más energía. Ya no puede esa materia desarrollar más voluntad. Cuando un fotón, que es una unidad electromagnética, y repito que existen fotones en nosotros, cuando un fotón choca contra un átomo en nuestro cuerpo que está energetizado al máximo, ocurre, como vimos la vez pasada, que puede que este átomo se desintegre en sus componentes y que tanto los protones y neutrones del núcleo como electrones de los orbitales
se liberen de la estructura atómica. Y entonces, ¿qué ocurre con ellos? Pasan a formar parte de otros átomos. Pero lo interesante no es eso solo, sino que parte de la energía del fotón ha sido absorbida por el átomo en el impacto. Y sin embargo, ese fotón, a pesar de haber cedido parte de su energía al átomo, se clona a sí mismo, se reproduce a sí mismo. Y después del impacto, el fotón queda completamente regenerado. Es exactamente el mismo que era. Cuando se mide el momento del impacto, la frecuencia del fotón, se ve que su frecuencia ha bajado. ¿Por qué? Porque ha cedido parte de su energía al átomo. Y se mide la energía del átomo y ve que ha aumentado. Si ese aumento de energía es más de lo que puede soportar, el átomo se desintegra por completo. Pero lo que se observa después del impacto al medir la energía del fotón resultante es que tiene exactamente la misma energía que antes del impacto. Conclusión, se regenera, no se pierde. ¿De qué nos sirve esto a nosotros? Nos sirve de que aquellos fotones existentes en mi cuerpo, nunca los pierdo. Pregunta, y no me la hago yo, se la hace mucha gente. ¿Serán los fotones los constituyentes del alma? Esa energía que vivifica a la materia y por un motivo, que puede ser la comprensión. El motivo es que el mismo fotón, vibrando en frecuencias altas o en frecuencias bajas, puede originar tanto protones como electrones. Lo cual quiere decir que si en mi cuerpo existen fotones, yo puedo crear en mi cuerpo protones y electrones, simplemente variando la frecuencia vibratoria de mis propios electrones. Y el resultado es que me regenero, creo materia, me autocreo. Toda esa regeneración es gracias a la existencia de determinado número de fotones en mi cuerpo. Esto no es una creencia, es una demostración fehaciente y concreta por parte de la ciencia. Si el cerebro me dicen que es fractal porque puede conectar dos estados, pasado y futuro, en el presente, es porque es capaz de funcionar a una velocidad tal que la diferencia de tiempo entre pasado y futuro no existe, sino que ambos se funden en el presente. El ejemplo ese de la persona hablando en Barcelona o en Valencia con dos personas distintas. Pues bien, ¿en cuántas dimensiones podría moverse mi propio cerebro? ¿O en cuántos estados podría funcionar respecto de distintas frecuencias? La teoría M, una teoría científica en la que concretamente podemos ver cuántas dimensiones podría moverse mi propio cerebro, me determina que respecto del espacio hay 10. 7 externas, largo, ancho y alto. 3 externas, 7 internas. Mi cerebro puede moverse en las 7 energías internas. Y mis órganos sensitivos, por lo tanto, mi sensibilidad, puede moverse en estas 3 dimensiones espaciales externas, largo, ancho y alto. Es decir, mi sensibilidad es menos energética y menos capaz que la capacidad cerebral a través de mi mente. Pero si yo combino las externas con las internas,
tengo una percepción de 10 dimensiones. Todavía no he considerado el tiempo. Si le añado el tiempo, tengo 11 dimensiones. La teoría M pretende unificar en una sola ecuación toda la ciencia actual. Einstein trabajó enconadamente en buscar y encontrar esta ecuación. Todavía no se ha encontrado, porque la gravedad y su unidad, el gravitón, es algo de lo más desconocido para la ciencia. Y aún hay que dilucidar mucho sobre la gravedad para que el tiempo incorporarlo a las 10 dimensiones espaciales. Pero lo interesante de esto es ver que el tiempo, tal y como lo medimos, es respecto de alguna de las 3 dimensiones exteriores del espacio. No tenemos tiempo para medir las 7 internas. Sin embargo, sí que tenemos capacidad. Y la capacidad de medir las 7 internas es respecto de nuestro cerebro, por su fractalidad y por todo lo que estamos viendo, como que puede funcionar en distintas frecuencias. Hay un estado psicológico que se corresponde con esta multidimensionalidad del alma o de la propia capacidad de un ser humano. Y es la conformidad consigo mismo. Si yo creo en mí mismo y llevo a cabo y hago aquello que me he propuesto, ¿hay lucha dentro de mí? No, no puede haberla. Pero ¿puede haber lucha con respecto de otro? Tampoco, porque yo ejerzo mi propio criterio y permitiré y entenderé que otra persona con criterio distinto ejerza su propio criterio. Por lo tanto, esa conformidad consigo mismo parece que sea el bastión de los actos amorosos y el bastión de la paz y de la fraternidad, como habíamos visto en el esquema del principio. A tenor de esta conformidad consigo mismo, a Gandhi se le acercó una persona muy rica y le dijo: pongo mi dinero a tu disposición para conseguir un poco de paz en el mundo. Dime, ¿qué puedo hacer? Y Gandhi le cogió las manos y le dijo: si estás en paz contigo mismo, es que ya hay un lugar pacífico en el mundo. No hace falta tu dinero. Por lo tanto, vemos que el amor no se corresponde con un efecto, sino con una causa. El amor no es un hecho, es una capacidad. Y esa capacidad la hemos visto como entelequia, metempsicosis, etcétera, etcétera. No os lo voy a repetir todo. Pero sí que os voy a contar una anécdota respecto de el uso egoísta del conocimiento o el uso no egoísta del conocimiento. Es decir, la sabiduría o la no sabiduría, la inteligencia o la no inteligencia. Una campesina cuidaba de un sabio. A cambio, el sabio la instruía y la enseñaba, intentando transmitirle todo lo que el sabio sabía. Un buen día el sabio le preguntó: ¿qué darías tú por saber todo lo que yo sé? Y la campesina le contestó: mucho más que todo daría por saber aquello que tú no sabes. Y la sonrisa con la que estáis actuando, hay un proverbio que dice que sonríe, porque la sonrisa es más barata que la electricidad y encima produce mucha más luz. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición para cualquier sugerencia o pregunta que os pueda contestar.
¿Cuáles son las 7 dimensiones interiores? ¿Perdón? Que ha hablado que hay 3 dimensiones exteriores y 7 interiores. ¿Cuáles son las 7 dimensiones interiores? Las 7 dimensiones interiores se corresponden con la relación entre esas 3 exteriores como aspecto inferior y otras 3 como aspecto superior. Es decir, cada una de las exteriores, largo, ancho y alto, es un aspecto, un efecto, una manifestación de otras 3 dimensiones que no tienen reflejo en un objeto material o en la geometría material, pero que son su causa. Y de igual manera que las 3 exteriores están diferenciadas, las 3 superiores también lo están. Pero esas 3 superiores tienen a su vez otras 3 y estas otras 3. Se pone un límite a cuántas veces 3. Y el límite es respecto de nuestra propia estructura humana. Físico, cuerpo de sentimientos y mi mente. Luego, si tengo 3 exteriores que son la sensibilidad física y se corresponden con las 3 inmediatas superiores de mi sensibilidad emocional y otras 3 de mi sensibilidad mental, se complementan las mentales con las sensibles, 3 y 3, 6, con la única que se correspondería con esas 3 externas, que es una extendida, y completaría la 7 total. Hay un juego de números en el que ni yo mismo me aclaro respecto de que hay muchas o muchos intentos de explicar